El día de hoy como tal, pues vamos a aprender cómo utilizar Maven, se me había pasado esa parte, cómo utilizar Maven y sobre todo qué es Maven. Básicamente Maven lo que es un estándar como tal para todos los proyectos y la construcción de proyectos como tal dentro de Java. Y no solamente eso, sino cómo manejar todos los archivos agregados que tenemos dentro de un proyecto. Y es que cuando nosotros creamos un proyecto nuevo, generalmente lo hacemos tomando en cuenta proyectos que ya existen. Como por ejemplo, haciendo una analogía con el desarrollo web, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren crear un sitio web y de repente quieren utilizar un framework, ustedes generalmente utilizan React o Vue o utilizan cualquier otro tipo de framework por encima de lo que ustedes de por sí ya van a hacer o incluso por debajo de lo que ya van a hacer. Entonces, todas estas llamadas dependencias, tanto dependencias de desarrollo como dependencias para el buen funcionamiento de nuestro proyecto, eh, se pueden manejar por medio de este tipo de managers. En el caso del desarrollo web, generalmente se utiliza NPM y en el caso de Java utilizamos Maven. Maven puede manejar dependencias como JUnit, que es que nos sirve para testeo, otras dependencias también como JavaFX. Literalmente Maven puede crearnos un proyecto con JavaFX para crear interfaces un poquito más avanzadas. Por ahí también tiene algunos tipos de ¿cómo se llama? De dependencias de desarrollo, por supuesto, para no testear con JUnit, que es ¿cómo se llama? La herramienta por defecto que la mayor parte de gente utiliza para Java, sino también con Assembly y otro tipo de herramientas. La verdad es que Maven funciona mucho como un helper, como algo que te ayuda para crear tu proyecto y para administrarlo. Y además de eso, resuelve uno de los mayores problemas que había con Java en su momento, y es que cuando tú transportabas todo tu proyecto a otro sistema operativo, llámese Linux, llámese Mac, imagínate que tú desarrollaste en Windows como nosotros ahorita, ¿no? Eh, Tú tenías que agarrar todas esas dependencias, tenías que volverlas a descargar. Y no solamente tenías que volver a descargarlas, sino que además de eso tenías que configurarlas para el nuevo sistema operativo. Prácticamente tenías que hacer 3 proyectos para cada una de las plataformas, o 2 en el caso de que solo manejes Windows y Mac. Entonces, el manejo de esas dependencias dentro de Maven ayuda a que nosotros podamos descargarlas de una forma rápida y tenerlas en un solo documento centralizado, que es nuestro pom.xml, el cual pues nos sirve para manejar dependencias, para manejar perfiles, para saber cómo compilar, cómo construir nuestro programa en Java. Y la verdad es un tema muy interesante, sobre todo para los que les ha gustado el desarrollo en Java o para los que quieren ver un poquito más a profundidad. Maven es muy probablemente una de las herramientas más interesantes que hay allá afuera. Existe otra llamada Gradle, la cual es incluso más potente que Maven, pero la verdad es que Maven es considerado un estándar. De hecho, si ustedes utilizan un IDE, les va a aparecer crear un proyecto Java, crear un proyecto con Maven, crear un proyecto de una vez con defecto con Maven. Incluso algunos ni siquiera se los muestran, ya de por sí tienen Maven. O, de hecho, un ejemplo mejor, los que empezaron a tomar el mock este de Java que nos propuso el maestro, si ustedes se dan cuenta de la estructura de los folders, tenía la estructura de Maven que ahorita les voy a mostrar. Tenía JUnit como dependencia, todos los testeos que ustedes hacían para que pues el mock cheque que sus programas estuvieran bien hechos, eran por medio de JUnit, que estaba puesto como dependencia por medio de Maven. Entonces, la verdad, Maven es completamente un estándar y es completamente worth, es completamente bueno. La verdad, vale muchísimo la pena aprenderlo. Y, pues bueno, ahora pasando un poco a la parte de cómo instalar Maven. Como les Pero, digo, la única... Miguel, una duda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en esta parte de Maven, por ejemplo, hace mucho tiempo hicimos una app en Java y Uh-huh. era un show trasladarla de Mac a Windows, ¿no? Porque eran Uh-huh. usábamos bibliotecas visuales, fuera, o sea, externas, ¿no? No eran de Java. En este Uh-huh. caso, por ejemplo, si se hace con Maven el empaquetado, ¿hay necesidad de recompilar o tiene una especie de config donde le dices, a ver, si estás corriendo en Mac, usas este, que eso es lo que siempre hacíamos, ¿no? Teníamos nuestro directorio de librerías visuales y ahí van las dos.
o sea, Windows y Mac. Pero sí teníamos que eh, bueno, o sea, sí teníamos que hacer dos versiones, ¿no? O sea, una de Ujú. Mac, aunque pues no compilábamos como tal, porque simplemente renombrábamos con el mismo nombre las bibliotecas, pero nada más que ya sabíamos que una era para versión Windows y otra para versión Ya, Mac. ya. Pero en este caso, por ejemplo, si tienes dependencias de bibliotecas externas que son específicas para plataformas, Maven, ¿qué haría en este caso? Ok. Lo que he estado investigando de Maven, como yo utilizo Linux y Windows, he estado también checando cómo podría yo transportar proyectos, por ejemplo, con JUnit, proyectos con algún otro tipo de framework o, como dice el profe, ¿no? Bibliotecas externas. Como tal, depende mucho de la biblioteca, porque la biblioteca puede ser específicamente con algunos motores de interfaz. Por ejemplo, en el caso de la interfaz, voy a poner el caso de la interfaz, para Windows específicamente y para Linux específicamente, pero si la dependencia como tal maneja todas las versiones, es decir, tenemos tanto la de Windows como la de Mac, lo que haría Maven es que identificaría el perfil de compilado, es decir, en este caso tenemos un perfil para Windows, tenemos un perfil para Mac, porque sabemos que, pues no, si trasladamos un programa hecho para Windows en Mac, por ejemplo, de Java, aunque sea de Java del mismo lenguaje, no va a funcionar tal cual. No va a funcionar, creo que ni siquiera te termina de compilar por completo, ni siquiera arranca el programa como tal, aunque pases el binario. Entonces lo que hace Maven o la magia de Maven es que agarra la parte que le toca a Mac y la parte que le toca a Windows. Es decir, tú tienes tu pom.xml con las dependencias que requieres para tu proyecto y cuando lo construyes en Windows, utilizará según la dependencia las librerías o los .jar, que en este caso son las librerías, no los .jar, que son útiles para Windows o que son necesarios para que en Windows funcione dicha librería. Y en el caso de que tú estés compilando para tu perfil de Mac, lo que hace es utilizar los archivos o los .jar que funcionan para Mac OS. Lo mismo para Windows. Poniendo un ejemplo, Ok, en pero Windows utilizamos como... entonces aquí la cosa es, pero yo, por ejemplo, si estoy en Windows, puedo producir el perfil de Mac, ¿no? Sí, ¿O no? correcto. Sí, 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 totalmente. O viceversa, ¿no? O sea, al final siempre Exactamente. podría generar dos empaquetados, pero ya listos para la plataforma, ¿no? Correcto. Esa es una de las cosas más interesantes porque puedes generar ese perfil. De hecho, los perfiles realmente es algo un poquito más avanzado porque pues ahorita voy a darles el hola al mundo nada más, o sea, cómo crear un proyecto y cómo construirlo y ese tipo de cosas. Pero si quieren adentrarse un poquito más, les dejé un montón de links aquí abajito para que ustedes puedan estar checando. Pero realmente Maven maneja perfiles, maneja dependencias especiales, maneja dependencias de desarrollo. Y una de las cosas interesantes, como dice el profe, es que puedes crear perfiles desde cualquier plataforma. Si tú estás en Windows y sabes que la aplicación o el programa que tú vas a desarrollar también lo necesitan en Mac y en Linux, tú puedes generar ese perfil para que cuando se vaya a compilar en esos entornos, esos sistemas operativos, pueda compilarse para dichos sistemas operativos en específico. Y no tengas que crear diferentes proyectos como tal o diferentes carpetas de proyectos del mismo proyecto con prácticamente el mismo código y donde simplemente tienes que ir cambiando las dependencias, obviamente tienes que cambiar el path, ¿no? La ruta de compilado, no, eso te lo maneja Maven como tal. No sé si respondí ya su pregunta, profe. Sí, y ya nada más y la última parte para hacer como una especie de moraleja, ¿no? O sea, ¿qué tan común tú crees fuera del mundo de Java por esta situación? O sea, Java cuando inició eh, se creó con la promesa de ser multiplataforma, ¿no? Que eso se rompe muy rápidamente y por eso existe Maven, por ejemplo, ¿no? Para todas esas dependencias, que son entendibles, ¿no? No vas a encontrar todo multiplataforma, ¿no? Pero Claro. cuando estás construyendo hoy en día sistemas, ¿qué tan, o sea, fuera del mundo de Java, qué tan frecuente es utilizar este tipo de herramientas?
demasiado frecuente. Tal y como decía al principio, por ejemplo, los que han chequeado un poco de desarrollo web, han empezado a utilizar frameworks, etcétera, saben que NPM es básicamente el pan de cada día de los desarrolladores web. En el caso de los desarrolladores Java, tenemos Maven, tenemos Gradle, y por supuesto, en el caso, por ejemplo, de los desarrolladores que utilizan Node.js, siempre existen este tipo de ayudadores o helpers que realmente contribuyen muchísimo a que te faciliten la vida manejando dependencias dentro de tus propios proyectos. Incluso Rust, que es un lenguaje muy nuevo, entendió este problema y creó, la misma organización que lo creó además un helper que se llama Cargo, que es para manejar dependencias para tus proyectos de Rust. Es decir, es muy necesario realmente para el ámbito que tú te quieras ir. Realmente es algo muy útil tener ese tipo de helpers, ese tipo de, sobre todo managers. Yo diría que son más managers, porque te ayudan a construir tu proyecto, te ayudan a manejar las dependencias, te ayudan a empaquetarlo, te ayudan a construirlo y con ello ya te están ayudando a distribuirlo también. Entonces, la verdad es muy, muy común. Ok, gracias. Ahora sí ya te dejo de molestar. No se preocupe, profe. Muy bien, como les iba diciendo, lo único que necesitamos para utilizar Maven, pues básicamente es nuestro JDK en el sistema, lo cual pues puedes comprobar, ¿no? Qué tipo de JDK tienes corriendo pues este pequeño comando, java /version. En este caso tengo dos prompts aquí abiertas, tengo la de el WSL, también tengo la de Windows, pero como he visto que la mayor parte han utilizado el CMD, que es este que está aquí, que es lo mismo, es el símbolo del sistema, pues básicamente es lo mismo, de hecho, si lo pueden ver, pues realmente lo voy a utilizar todo en CMD, ¿ok? Entonces, pues podemos correr este programa que es java /version y podemos darnos cuenta que OpenJDK tenemos, ¿no? Maven como tal corre a partir del JDK 8, entonces no se preocupen si lo instalaron durante este año, probablemente tengan el JDK actualizado. De hecho, si están en Ubuntu, etcétera, muy probablemente tengan incluso uno mejor. Yo aquí voy a correr este, por ejemplo, igual, OpenJDK 11, ¿no? En este caso, de hecho, tengo el mismo en los dos, tanto en el WSL como en mi command prompt de Windows como tal. Entonces, pues, les voy a dar un pequeño recorrido para descargar Maven, porque la verdad es que la instalación es un poquito extraña, tienes que crear varias cosas. Entonces, pues bueno, se los voy a mostrar, ¿no? Aquí, de hecho, es la página de Maven. Pueden encontrar aquí la documentación, pueden encontrar aquí cómo manejar los plugins, pueden encontrar básicamente todo lo que ustedes requieran de Maven. Y les recomiendo muchísimo tenerlo abierto siempre que quieran ustedes ver los comandos, etcétera. En este caso, para nosotros poder instalarlo, nosotros agarramos el binary zip archive, que es este de acá, y lo descargamos. Y pues como tal, realmente pues eso sería todo como tal para la descarga. Y pues bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí básicamente es ir a descargas y poner todos los archivos que tenemos aquí en esta carpeta. Esta carpeta sobre todo, el Apache Maven 3.6.3, que es la más reciente. Lo ponemos donde nosotros sepamos que no lo vamos a perder. En este caso, por ejemplo, yo lo puse aquí, que es en Maven, y aquí lo puse yo, ¿ok? Aquí yo sé que no lo voy a borrar porque pues casi nunca entro allá, así que es muy importante que pongan esta carpeta donde sepan que no la van a borrar o donde sepan que no se va a perder. Lo siguiente que tienen que hacer es irse a configuración, y ustedes ya saben este cuento, los que usan Windows, los que tienen que instalar Git, los que tienen que instalar todas estas cosas, ya saben este cuento, así se los muestro. Tienen que irse a esta parte de acá, a la parte de acerca de en su configuración, y tienen que ir a configuración avanzada del sistema. Ya saben, tenemos que cambiar las variables del entorno. Ahora, ¿por qué se los muestro y por qué, aunque sé que varios ya lo instalaron o ya lo tienen, se los quiero mostrar? Porque realmente tienes que preparar dos variables de entorno realmente para que pueda funcionar Maven. Tienen que preparar la Java Home, por supuesto Java Home probablemente ya lo tengan porque pues ya pusieron su JDK, pero tienen que preparar estos dos. No sé si se alcanza a ver, creo que no puedo hacerlo más grande como tal, pero pues bueno, es el M2 Home y el Maven Home, ¿ok? Las dos apuntando exactamente hacia el lugar
donde ustedes pusieron su carpeta de Apache, con este nombre básicamente. En este caso, por ejemplo, pueden ver que mi M2 Home, todo con mayúsculas, apunta a users, mi usuario, Maven, que es la carpeta donde yo lo puse, y tienen que poner la carpeta con el nombre de la versión. Y lo mismo con el M2. Entonces, ambas tienen que estar en el sistema para que pueda funcionar. Y al final ya saben, ¿no? Dentro de su path tienen que editarlo. Y aquí agregan únicamente la de M2, ¿ok? A pesar de que apuntan al mismo lugar, se utilizan para diferentes cosas, ambos binarios. Entonces, les recomiendo mucho que, al menos según lo que yo leí de la documentación, es muchísimo más recomendable poner M2 Home en el bin, ¿no? Para la variable de entorno. Entonces, una vez que ustedes hagan esto, no van a tener Maven, van a tener que reiniciar su computadora. Pero como esto va a quedar grabado y pues solo les voy a mostrar unos cuantos comandos, pues no reinicien su computadora todavía, lo pueden reiniciar después y pueden probar esto después. Ahora, una vez que reinicien, pueden checar que ya tienen Maven instalado con mvn, que es el comando por defecto de Maven. Voy a ver si puedo hacer esto más grande. Ahí está, bueno. mvn/b. Y van a poder ver que ya tienen su Apache Maven, su versión que ustedes tengan, instalado, ¿ok? Ahora, para los guapos e increíbles seres humanos que tienen Linux, simplemente tienen que hacer algo más sencillo. Ustedes, imagínense que esta es mi consola de Linux, básicamente funciona de la misma manera. En el caso que ustedes tengan Ubuntu, como la mayoría me imagino, o un sistema basado en Ubuntu, es sudo apt install y Maven, ¿ok? En mi caso yo ya lo tengo, así que vamos a cancelar esto y no lo vamos a hacer, ¿ok? Y pues bueno, como tal, ya tendríamos toda la instalación de Maven hecha. Lo que les digo es que no reinicien su computadora ahora, porque realmente pues esto va a quedar grabado y pues lo van a poder utilizar después, ¿ok? Ahora, lo primero que quiero mostrarles, que es realmente una de las cosas más útiles que tenemos de Maven, es la creación de proyectos. Maven como tal tiene una estructura muy específica para crear sus proyectos, no solamente para manejar las dependencias, sino también para manejar los perfiles y manejar cómo se compila y cómo se construye nuestros .jar. Entonces, aquí en mi repo, perdón. Bueno, aquí está todo para que vean cómo se instala. Aquí tengo todo, ya saben, para derivados de Ubuntu, de Debian, etcétera. Y para los que utilizan Manjaro o Arch, aquí está también la guía de instalación. Entonces, esta es la forma en la cual Maven crea las aplicaciones. Si se dan cuenta, Maya probablemente pues, es el valor por defecto que le pone una aplicación de Java. Pero si se dan cuenta, el documento estrella es el pom.xml, el cual no vamos a ver ahorita, pero les voy a contar un poco de sus características. Básicamente ahí defines tus dependencias, defines tus perfiles, defines cómo, en qué carpeta y cuándo quieres que se construyan las aplicaciones. Y lo más interesante aún, puedes hacer una especie de continuous integration con Java y únicamente con Maven, porque puedes generar una especie de camino o pipeline. Los que hayan visto un poquito por ejemplo, Jenkins, lo que sepan un poquito de ese tipo de conceptos, puedes hacer una especie de pipeline o camino. Miguel, puedes hacer la brevísima intro a Continuous Integration, por si alguien no ha escuchado el término. Así, el resumen del resumen del resumen. Ok, va. Continuous Integration básicamente lo que es como tal un camino, una ruta, incluso yo diría que es un mindset, una filosofía para que todo lo que muchas personas hacen y contribuyen dentro de un proyecto pueda ser testeado, pueda ser aceptado dentro del código y a partir de ahí pueda ser utilizado de una manera eficiente. Es decir, imaginemos ahora que yo hago un cambio dentro del proyecto, pero ese cambio tal vez no está bien implementado y tiene que pasar por un testeo. Ese proceso de recibir cambios, testearlos y luego ponerlos dentro de nuestro código que ya va a ser distribuido es lo que se le conoce como Continuous Integration. Entonces, ¿por qué se llama integración? Porque varias personas pueden como tal contribuir dentro de un proyecto. Entonces, Pero, supongamos oye, que...
Pero Ujú. ¿cuál es la diferencia particular? Porque pareciera que, o sea, eso que acabas de describir es exactamente el proceso regular, ¿sí o no? O sea, todos están Sí. contribuyendo al proyecto y tiene que pasar por pruebas. Pero sería la peculiaridad de Continuous Integration? La automatización del proceso. Exacta, esa, muy bien. Esa es la gran Ok, diferencia, ¿no? Que todo está automatizado, es decir, no estás esperando a que la persona de QA o el rol de QA te conteste que, correcto. oye, esto no está bien, ¿no? O al revés, ¿no? Una vez que ya pasó QA, entonces ahora sí se lo mandas al líder de proyecto, haces pull request y dices, ya pasaron todas mis pruebas, ¿no? Y después, Correcto. siglos después, te contesta el líder, ¿no? Ah, sí, ya, pásele, joven, ¿no? Esa es la gran diferencia con Continuous Integration, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, totalmente, es verdad, como dice el profe. La gran diferencia entre el proceso manual que haríamos todos para desarrollar un proyecto y que cambia con Continuous Integration es la automatización. Y es precisamente lo que podemos definir en el POM.xml. Podemos definir los pasos para testear un proyecto. Podemos definir que, por ejemplo, un proyecto recibe cambios. Primero se construye, luego se testea y luego se empaqueta dentro del jar para poder distribuirlo. Y eso ya es otro proceso completamente aparte también de DevOps, pero lo más importante que nos ayuda a hacer Maven es que podemos hacer un pequeño proceso de continuous integration solamente utilizando Maven como la aplicación. Entonces, pues, como tal, tenemos el source code, básicamente, de toda la vida. Tenemos nuestro punto Java, tenemos nuestros puntos jar. Y, por ejemplo, en este caso, siempre considera una carpeta de testeo. Maven, de hecho, tiene un comando especial para el testeo. Por si en cualquier momento tú quieres testear tu código, etcétera, siempre tiene un comando especial para el testeo y siempre tiene ahí su carpeta para que tú comiences a testearlo. Ya sea con JUnit, ya sea con Ansible, ya sea manual, como hombre de cavernas, no importa. Ahí tenemos nuestro testeo para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, aquí les puse básicamente el comando como tal para generar un proyecto. Pero primero vamos a navegar dentro de estas carpetas. Vamos a manejar a Workspace. Okay. A ver, STRC. Vamos a Sandbox, por ejemplo. Ahí. Perdón, yo no soy de usar Windows. Muy bien. Aquí tenemos una carpeta cualquiera. Naveguen a la carpeta a la cual ustedes quieran crear su proyecto. Y con este comando nosotros podemos crear un proyecto. Obviamente no los voy a dejar nada más con el comando y decirles así, ah, sí se crea un proyecto. Ahorita les digo para qué funciona cada una de estas cosas, ¿no? Pero, como tal, envíen, como ya les dije, se utiliza para todo y este es el comando para crear un proyecto. Ahora, quiero explicarles qué significa cada una de estas cosas, cada uno de estos parámetros que le ponemos aquí a Maven para que... Ahí está. Muy bien. El Archetype Generate, que es básicamente esta parte que vemos acá. Básicamente indica que estamos creando un proyecto nuevo, ¿ok? Es todo lo que hace prácticamente. Ahora, el DG Group ID, básicamente es el grupo que crea el proyecto. Tal y como siempre cuando creas un proyecto con un ID grande, por ejemplo, si lo creamos con IntelliJ IDEA, siempre te pide com.company.app, ¿no? Básicamente es para darle una especie de autoría a ese proyecto. Y the Artifact ID básicamente es el nombre de la carpeta o del proyecto que tú quieres generar. Por ejemplo, vamos a ponerle Maven Tutorial. ¿Sí? Y una vez que le damos Enter, Maven va a comenzar a crear este proyecto. Ahora, la primera vez que ustedes utilicen Maven, va a empezar a descargar todo el plugin básicamente. De hecho, yo ayer acabo de borrar mi Maven para que ustedes vean que esto va a tardar bastante. Va a empezar a descargar todos los repositorios de Maven y solamente lo va a hacer una única vez para que la próxima vez ya lo tenga todo preparado. Este comando como tal nos va a crear un proyecto con la estructura que les mostré justamente acá. Tendremos nuestro pom.xml. Ah, por cierto, todo lo que dije ahorita de qué significan estas cosas ya está acá. Así que no se preocupen por esta parte. También les voy a mostrar otro tipo de comandos que se pueden utilizar y todo. Entonces, el proyecto que... De hecho, miren esta parte. Una vez que Maven... No creí que se iba a descargar tan rápido. Una vez que Maven termine de descargar y comience a generar el proyecto,
podemos nosotros tener una especie de modo interactivo donde nosotros elegimos algunas cosas de nuestro proyecto. Y siempre, por ejemplo, si le damos Enter, nos pone uno por defecto. Por ejemplo, lo que hace es añadirle un número de filtro. Es decir, le añade como una especie de ID de número a nuestro proyecto, pero pues podemos dejarlo completamente vacío y nos va a dar uno por default, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice qué versión de Maven, qué tipo de archetype de Maven quieren utilizar dentro del proyecto. En este caso, siempre te elige la más actualizada, 1.4, y pues bueno, lo elegimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quieres empaquetar tu proyecto en este caso? Cuando lo comiences a empaquetar. Bueno, en este caso, pues por ejemplo, está bien 1.0/snapshot. Aquí también, por ejemplo, dice, confirma por favor las propiedades de todo lo que acabamos de crear y pues le pones una Y o una N en caso de que no estés de acuerdo. Y es todo. Una vez que todo esto esté creado, podemos ver que tenemos nuestra carpeta llamada Maven Tutorial. Y eso ya es un proyecto de Maven. Vamos a entrar para que vean ustedes la estructura. Bien. Si se dan cuenta, tenemos nuestro pom.xml y nuestro src. Como aún no hemos corrido ningún tipo de testeo, todavía no tenemos la carpeta de testeo. Pero si se dan cuenta, tenemos básicamente la estructura que tenemos hasta acá. Tenemos toda esta estructura, la cual Maven nos genera prácticamente por default. Ahora, esto es lo básico realmente para ustedes crear su primer proyecto en Maven, pero quiero mostrarles algo más interesante. Y es cómo podemos compilar nuestro proyecto con Maven. Como tal, como ya les dije, Maven nos ayuda a compilar proyectos completos, a correrlos y a empaquetarlos. Entonces, algo muy interesante que podemos hacer acá es que con un solo comando, a pesar de que nuestro proyecto sea masivo, podemos comenzar a compilarlo. ¿Ok? Y aquí van a ver una de las cosas que les digo que es interesante y es acerca de estas rutas o pipelines que puede hacer Maven. Como tal, el comando compile lo único que va a hacer es compilar nuestro proyecto. De hecho, si se dan cuenta, ¿recuerdan cómo nombramos nuestro compilado, nuestro empaquetado por primera vez? Le dijimos que se llama así, 1.0 snapshot. Y ese es como lo va a estar llamando. Una vez que termine de hacerlo, nos va a decir build success y ya está todo hecho. Ahora, vamos a encontrar una carpeta que se llama target. Dentro de esa carpeta podemos encontrar el empaquetado de nuestro proyecto. Y la verdad es que eso es algo bastante interesante, algo que por sí puedes hacer tú, ¿no? Por tu propia mano, pero la verdad es muchísimo mejor que lo haga Maven por tu cuenta. Ahora, otra de las cosas interesantes que puedes hacer con Maven es, ¿qué ocurre si lo que quieres es tener un punto jar? ¿Qué ocurre si lo que quieres es ya tener el archivo para correr tu proyecto? En ese caso, lo que tú correrías es npm package. Lo que va a hacer esto básicamente es generar nuestro punto jar. Y ahorita les voy a decir todo esto que está saliendo por acá, pero quiero que se den cuenta. Y si genera el jar, ¿en qué momento le defines quién es el main class? ¿Cómo haces eso? La clase que te crea por defecto es tu main class. Okay. Incluso, de hecho, otra cosa que es interesante, gracias por mencionarlo, es que dentro del pom.xml puedes definir el main class, puedes definir todas estas partes, ¿no? O sea, pero generalmente la que ya tiene por defecto, o la que te crea el Maven por defecto es tu main class. Ahora, Ya, veamos un poquito. Ajá, es que en la época cavernaria había un meta-info dentro del jar y ahí se lo definías, ¿no? Pero ahora ya lo hacen al estilo web, ¿no? O sea, en el POM. En el POM. Sí, así es. Quiero mostrarles un poquito de lo que nos arrojó por acá. En este caso, de nuevo, nos dice, estamos construyendo el 1.0 snapshot, que es la versión que maneja dentro de nuestro pom.xml. Y pues bueno, lo siguiente interesante que ocurre dentro de este output que recibimos de Maven es la parte de testeos. Debido a que no tenemos absolutamente nada realmente concreto de
JUnit o de Ansible para testear algo, no nos va a arrojar absolutamente nada, no vamos a tener ningún tipo de resultado. Pero si se dan cuenta, este es un paso predefinido al momento de empaquetar nuestros puntos jar. Es decir, si tú quieres que tu proyecto funcione y que al final de cuentas corra tus testeos, corra absolutamente todo lo que necesitas. Por ejemplo, recuerdo que vi una implementación con Maven para que el usuario tenga de una forma interactiva cómo quiere customizar ese proyecto. Y eso lo hace justo antes de empaquetarlo. Es decir, customiza el proyecto, lo testea y después lo empaqueta dentro del punto jar. Y al final, pues de nuevo lo que obtuvimos junto con nuestro compile, básicamente, tenemos nuestro build success. ¿Ok? Si ahora hacemos dir, pues tenemos nuestro target, nuestro source y nuestro punto .xml. Pero ahora, dentro de nuestro target, vamos a tener nuestras clases, nuestros recursos generados y también nuestro primer punto jar. Maven tutorial 1.0snapshot.jar. Y pues como tal, eso sería todo de mi parte. Quiero mostrarles otros comandos muy interesantes de Maven. Es cómo generar, por ejemplo, diferentes tipos de proyectos. Como tal, existen muchos tipos de proyectos predefinidos dentro de Maven. Tenemos proyectos web, tenemos proyectos de CLI, es decir, Command Line Interface, es decir, simplemente tener la línea de comandos y que el usuario lo use. Tenemos proyectos de JavaFX y pues bueno, todo eso se genera por medio del archetype. También algo interesante es que ustedes pueden eliminar como tal ese modo interactivo. Es decir, si nosotros corremos de nuevo este comando que tenemos acá, ¿no? Este para generar un proyecto. Vamos a volverlo a correr. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle Maven Tutorial Interactivo. Muy bien. Ahora, si lo que nosotros queremos es eliminar esa parte interactiva, nosotros podemos además añadirle este parámetro, que es el de Interactive Mode False. Básicamente eso lo que va a hacer es que no vamos a tener que pasar por esa parte interactiva y simplemente nos va a generar el proyecto. Si a ustedes simplemente les gusta la parte de que genere el proyecto y listo, y que no les pregunta absolutamente nada, pues de esta forma lo pueden hacer muchísimo más rápido. Les genera el proyecto y ya estuvo. Si se dan cuenta, no me preguntó absolutamente nada. Vamos a limpiar un poco la consola. Y pues podemos ver que me creó el proyecto. Maven Tutorial Interactivo. No cambia nada de la estructura. Vamos a entrar. No cambia nada de la estructura por defecto, realmente. Simplemente pues no te pone el modo interactivo, ¿no? Y lo otro, como les digo, es que ustedes pueden cambiar el archetype type, que eso es básicamente otra cosa completamente distinta, que es lo que les dije de los tipos de proyecto. Aquí pueden leer todos los tipos de archetypes que existen, todos los tipos de proyecto en general que existen. Y pues bueno, realmente es un mundo completamente aparte, pero ustedes pueden tomarlo como que existen ya proyectos con una estructura predefinida, los pueden utilizar para pues no tener que hacerlo ustedes mismos, no tener que hacer esa ¿cómo se llama? Ese molde para crear esos proyectos ustedes mismos. Y pues bueno,